Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a empezar el primer tema del curso de álgebra con el título Patrones numéricos. El tema es muy sencillo, así es que me gustaría que prestaran atención. Ahora vamos a definir un concepto muy importante. ¿A qué nos referimos con patrón? Un patrón es una repetición de un modelo o regla. Entonces, ¿cómo podemos entender este concepto? Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Dónde podemos encontrar un patrón? Por ejemplo, en esta imagen podemos encontrar un patrón que se repite, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son? Los elefantes de color crema y celeste. También podemos encontrar un patrón donde en ciertas plantas, donde prácticamente todas sus hojas tienen la misma forma. Donde también podemos encontrar un patrón en los tejidos, en este caso en este vestido. ¿Dónde más podemos encontrar un ejemplo de patrón? En los edificios. ¿Dónde más? En el piso. Todos estos ejemplos que vemos son patrones o modelos, ¿no?, que se repiten en cada uno de estos casos. Ahora vamos a definir lo que es la unidad de patrón. La unidad de patrón se define de la siguiente manera. Es parte del patrón que se repite. Vamos a entender eso a través de un ejemplo. Como podemos observar en la imagen, tenemos un león seguido por dos cebras, luego el león, luego seguido por dos cebras y luego finalizamos con un león. Entonces, en esta secuencia de animales tenemos que averiguar cuál es el patrón. Te voy a dar 3 segundos para que lo averigües. 1, 2, 3. Sí, estás en lo cierto. ¿Cuál es la unidad de patrón? La unidad de patrón está formado por un león, dos cebras y un león. Y es esa parte que se va a repetir a lo largo de esta fila de animales. Muy bien. Ahora vamos a definir lo que se conoce como patrones numéricos. ¿Qué son los patrones numéricos? Los patrones numéricos son una serie o sucesión de números cuyo orden está determinado por una regla o definición. Por ejemplo, veamos el número 1. Tenemos una serie de números, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Si nos preguntan qué número continúa, podemos saber sin falta que el número que continúa es el 9. ¿Por qué? ¿Cuál es la regla? Cada uno de esos números se le agrega ¿cuánto? 1. Veamos un ejemplo 2. En el ejemplo 2 ahora tenemos los siguientes números en esta serie. Está el 20, el 18, el 16. Si nos preguntan qué número sigue, sin dudarlo, debemos decir que sigue el 14. ¿Y cuál es la regla? La regla es que cada uno de ellos se le va restando 2. Muy bien. Entonces, para poder entender un poco más acerca de los patrones numéricos, a veces tenemos apoyos de ciertos instrumentos, como por ejemplo el apoyo con dibujos, el apoyo con la tabla del 100, el apoyo de la recta numérica y en algunos problemas de manera directa lo podemos hacer sin apoyo. Vamos a ir explicando cada uno de estas ayudas. Vamos a continuar la explicación ahora, ¿no? Los patrones numéricos con apoyo de dibujos. Para entender ese asunto vamos en primer lugar a ver un ejemplo. Tenemos la siguiente serie, el 2, el 5 y el 8, y nos preguntan qué números continúan. Una manera de resolverlos es a través de dibujos. ¿Cómo? Al 2 lo vamos a representar con dos esferas azules. Entonces al 5 también vamos a utilizar dos esferas azules, pero ¿cuánto agregamos? Debemos agregarle 3 de color rojo para que al final en total sumen ¿cuánto? Sumen 5. Al 8 vamos a dibujar los 5 esferas de color azul. ¿Y cuánto le vamos a agregar de color rojo? Le vamos a agregar 3 de color rojo para que en total nos den 8. Entonces para el siguiente número, ¿cuántas esferas de color azul vamos a tener que dibujar? Sí, vamos a tener que dibujar 8. Y luego de eso, ¿cuántas esferas de color rojo tenemos que agregar? Debemos agregar 3. ¿Y cuánto nos daría? 11. Para el siguiente número,
¿cuántas esferas de color azul debemos dibujar? Debemos dibujar 11. ¿Y cuántas de color rojo debemos agregar? 3. En total, ¿cuánto nos daría? 14. Entonces, ¿cuál es la regla? La regla es que cada uno de los números va aumentando en 3. ¿Por qué? Porque es la cantidad, ¿no?, que aumentamos en cada uno de los elementos de la serie. Veamos otro ejemplo. Veamos un patrón de números utilizando la tabla del 1 al 100. Como podemos observar, tenemos la tabla del 1 al 100. Y debajo tenemos una serie que vamos a averiguar lo siguiente. ¿Qué números continúan? Tenemos el 1, el 3 y el 5. Entonces, ¿cómo podemos saber de manera sencilla qué números continúan? Vamos a ayudarnos con la tabla. El 1. Marcamos el 1 en su posición y ahora debemos saber cuántos números vamos a tener que saltar para que lleguemos al 3. O cuántos saltos debemos dar para llegar al 3. Para llegar al 3 debemos dar 1 y 2. 2 saltos y lo representamos con más 2. Listo. Para que el 3 llegue al 5, ¿cuántos saltos debe dar también? Vamos a tener que contar 1, 2. También dio 2 saltos para que llegue al 5. Por eso lo vamos a representar con más 2. Entonces, para que conozcamos el siguiente número, ¿cuántos saltos debemos dar? Debemos dar también 2 saltos. 1, 2. ¿Y cuánto sería ese número? Sí, sería 7. Y así vamos completando la serie que nos están pidiendo. Entonces, ¿cuántos saltos se dieron entre cada número? La respuesta es sencilla. Se dieron 2 saltos, hermanos. Vamos a ver un segundo ejemplo utilizando la tabla del 1 al 100, ¿no?, para descubrir la regla o el patrón en el siguiente ejemplo. Tenemos el número 3, el 6 y el 9. Entonces vamos a descubrir qué números continúan y cuál es la regla. Veamos. Vamos a subrayar el 3, ¿listo? Y vamos a contar cuántos números saltan para que llegue hasta el 6. Contemos. 1, 2, 3. Entonces tiene que saltar 3 para que pueda llegar al 6. Y lo vamos a representar con más 3. Listo. Ahora, para que el 6 llegue al 9, vamos a tener que contar, ¿no? Empecemos. 1, 2, 3. Entonces, para que el 6 llegue al 9, también debe dar 3 saltos. Por lo tanto, ¿cuál es la regla? La regla es que debemos agregar 3 a cada uno de los números. Veamos lo siguiente. Veamos patrones numéricos con apoyo de la recta. En este caso es la recta numérica, como observamos en la imagen, ¿no? Es la recta que va desde 0 hasta 20 en esta imagen. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo, ¿no?, con patrones numéricos a través de una recta numérica. Para entender este caso, veamos, ¿no? Tenemos la recta numérica del 0 al 20 y tenemos la siguiente serie. Tenemos el 19, el 17 y el 15. Y debemos descubrir qué números continúan. Para eso ubicamos al 19 en nuestra recta numérica y para que llegue al 17 le tenemos que restar ¿cuántas unidades? 2. Le tenemos que restar 2 unidades y así obtenemos 17. Para que el 17 llegue al 15, ¿cuánto también le tenemos que restar? 2. 2 unidades y nos daría 15. Entonces, para saber qué números continúan, debemos restar 2 unidades. Entonces, al 15 también le tenemos que restar 2 unidades. ¿Y cuánto nos daría? Sí, nos daría 13. Entonces, para saber qué número continúa después del 13, ¿cuánto le tenemos que restar? Le tenemos que restar también 2 unidades, como observamos en el gráfico. 1, 2, 2 unidades. ¿Y cuánto nos daría? 11. Entonces, para descubrir qué número continúa después del 11, también le tenemos que restar ¿cuántas unidades? 2. 1, 1, 2. ¿Y cuánto nos daría? 9. Entonces, ¿cuál es la regla? La regla es que debemos restar 2 unidades a cada uno de los números. Para finalizar, se le va a dejar como tarea los siguientes ejemplos a los estudiantes. También se le va a pedir que hagan un resumen del video y lo escriban en el cuaderno. También se les va a pedir que resuelvan una práctica calificada que se les entregará vía WhatsApp
por favor hacerlo porque todo se está calificando debido a la situación en la que nos encontramos. Espero que hayan entendido. Si hay alguna duda, hacerlo indicar a la tutora para la consulta. Tengan todos muy buenos días y muchas gracias.